Muy buenos días, mucho gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes esta mañana a través de la Vía Costarricense. Nos honra con la presencia Alberto Cañas, que está de paseo por el país, más que de paseo de trabajo por el país. Alberto trabaja en el Instituto para la Comisión de la Máquina y el Humano en Florida, es el director adjunto y es miembro del Consejo Consultivo del proyecto La Vía Costarricense. Ha estado trabajando con nosotros esta semana con los grupos temáticos con los que estamos preparando el informe técnico, y queríamos aprovechar la presencia de Alberto en Costa Rica para poder tener una conversación sobre el tema la captura del conocimiento. Pedimos disculpas por haber arrancado un poco tarde, pero tuvimos aquí un desperfecto técnico que no nos va a permitir usar imágenes, pero esperamos que la información que vamos a compartir con ustedes sea de interés y de utilidad. Alberto, muchas gracias por estar acá y bienvenido. Gracias, Álvaro. Primero que nada, agradecer a Vía Costarricense la invitación. Es un gusto poder estar aquí colaborando con el grupo. Me llena de entusiasmo el trabajo que se ha realizado hasta ahora y el hecho de poder colaborar, ya sea con los temas o con la representación mediante mapas conceptuales del trabajo que se está haciendo, pues creo que va a ser muy valioso. Me pidieron que conversara un poco con ustedes sobre el tema de captura de conocimiento. Es un tema que hemos estado trabajando en el instituto donde yo soy investigador desde hace unos 20 años y en el cual tenemos bastante experiencia. Lo que nos interesó al inicio de nuestro trabajo era la captura del conocimiento para el desarrollo de sistemas expertos. En la época de los 80s, todavía en los 90s, había un esfuerzo grande desde el punto de vista de la comunidad de inteligencia artificial por tratar de construir máquinas, no construirlas físicamente, sino el poder desarrollar software en las máquinas, tener máquinas que pudieran realizar las mismas labores que realiza un experto. Muchos de esos esfuerzos, pues mucha gente consideraría que no fueron exitosos. Sin embargo, en estos momentos hay máquinas muy inteligentes, inclusive por ejemplo en los carros, los sistemas de control de los carros, que verdaderamente están realizando labores que hace 30 años hubiéramos pensado que eran ciencia ficción. Nosotros nos interesaba trabajar con expertos. Por ejemplo, les iba a mostrar unos ejemplos. Un radiólogo que era en ese momento el mejor en el mundo en el diagnóstico de enfermedades del corazón, viendo unas imágenes sobre el funcionamiento del corazón. En muchos de los campos en que nos movemos encontramos expertos de este tipo. A veces no son a nivel de radiólogo. Por ejemplo, todos conocemos el mecánico que le llevamos el carro y lo que hace es el carro que ha fallado le comienza a cambiar piezas hasta que eventualmente le cambia la que falló, ¿verdad? Sin embargo, está el otro mecánico que oye y dice, yo sé, es esto en el carburador. Bueno, ¿qué es lo que esa persona conoce? ¿Qué es lo que esa persona sabe que le permite, con solo escuchar un ruidito, determinar qué es lo que está fallando en el carro? ¿Qué es lo que le permite ser radiólogo, viendo unas imágenes en 30, 40 segundos, en un par de minutos, poder decir, esta persona necesita cirugía del corazón abierto, esta persona no necesita nada, se va a morir en los próximos 2 meses, o esta otra persona está sana? Cuando la mayoría de los otros médicos, por ejemplo, veían las imágenes y en general pegaban en un 50% de los casos si la persona verdaderamente estaba enferma o no. Entonces nuestro esfuerzo en ese inicio era por sentarnos a entrevistar, a trabajar con este experto para que nos llegara, para tratar de determinar qué es lo que lo hace un experto, qué es lo que lo hace diferente de todos los otros, qué es lo que lo hace un top 1%, top 5%. En nuestros esfuerzos, usando diferentes herramientas, encontramos que los mapas conceptuales eran una forma en la cual, al representar el conocimiento del experto en forma gráfica y al tratar de establecer relaciones, llegó un momento después de varios meses de trabajo en que en las imágenes que el experto veía y viendo relaciones en el mapa de por qué este tipo de diagnóstico con este tipo de imágenes, llegó un momento y dijo, lo que pasa es que eso se da cuando en la imagen hay un dedo azul que apunta hacia la pared del corazón. Ese fue el momento clave en el cual dijimos, este tipo tiene una abstracción de las imágenes que ve a través de toda su experiencia, y él usa representaciones que nunca le ha comunicado a nadie más, porque en los libros de texto él nunca escribió de los dedos azules, a sus estudiantes nunca le hablaba de esas representaciones,
y sin embargo en su interior, a la hora de hacer el análisis de las imágenes, él estaba buscando dedos azules, en otras imágenes él estaba viendo quesos suizos, buscando pies de bailarina, que son las características que él llegó a reconocer después de miles y miles de casos, y que eran lo que verdaderamente lo distinguían de cualquier otro radiólogo. Después de que logramos romper esas barreras cognitivas en las cuales él mismo no expresaba verdaderamente cómo era que tomaba las decisiones, el diagnóstico, los del equipo de investigación logramos fácilmente diagnosticar con 80-90% de los casos correctamente, cuando los médicos normalmente no pasaban del 50%. Entonces eso nos abrió las puertas y dijimos, bueno, esto no solo funciona en la captura del conocimiento para el desarrollo de sistemas expertos, sino funciona en la captura del conocimiento para cualquier experto. Por ejemplo, la NASA ha pasado por el problema de que la mayoría de su equipo del programa Apolo, los ingenieros, los científicos, ya se pensionaron, ya se retiraron o ya se murieron, y todo el conocimiento de la NASA hasta cierto punto se perdió. Están todos los diseños, pero las decisiones pocas veces se capturan, ¿verdad? Entonces es un ejemplo donde es importante capturar el conocimiento de las organizaciones. En las organizaciones, el activo más valioso que se tiene es el conocimiento de sus empleados. Puede ser que sea el vendedor, que es un arrecho vendiendo, ese vende cualquier cosa, ¿verdad? Va a Limón y vende cobijas. ¿Por qué? Porque tiene una manera de tratar a los clientes, tiene una manera de vender. ¿Qué es lo que esa persona sabe? Muchas veces se habla de intuición, que es que ese médico tal vez tiene intuición, o que esa persona por intuición toma decisiones. Nuestra experiencia ha mostrado que no es intuición, es simplemente experiencia y una manera de ver las cosas, una manera de interpretar los problemas, una manera más global de ver el problema, que le permite llegar a ser experto. Y nuestro interés es el poder capturar ese expertise, ese conocimiento, y representarlo de tal forma que otra persona pueda aprovechar ese conocimiento. ¿Preguntas? ¿No? Otro ejemplo en el cual hemos trabajado, se da con las plantas nucleares en Estados Unidos. No sé si ustedes saben, en Estados Unidos ya no se construyen plantas nucleares. Por problemas más que todo sociales, no son tanto técnicos, tuvieron un problema con una planta nuclear, y desde entonces la sociedad se ha echado para atrás y dice no queremos plantas nucleares, porque nadie quiere que la planta nuclear la construyan cerca de su casa por la posibilidad de un accidente. Más aún con los accidentes que han sucedido recientemente, con el accidente recientemente en Japón. Resulta que en Estados Unidos manejan las plantas nucleares de manera muy bien. Todos los portaaviones, por ejemplo, tienen plantas nucleares. Entonces en la Marina de Estados Unidos tienen todo el conocimiento de cómo manejar las plantas nucleares. Sin embargo, eso no se traslada a la vida civil. El problema es que pues, las plantas nucleares son sofisticadas, requieren de ingenieros nucleares. Ya nadie estudia ingeniería nuclear porque dicen, bueno, ¿a dónde voy a trabajar si nadie construye plantas nucleares? Y todos los ingenieros nucleares se están pensionando por miles al año. Y cada ingeniero nuclear que se pensiona, que se retira, lleva una cantidad de conocimiento consigo, que luego, en muchos de los casos, tienen que contratarlos de nuevo con consultor, pagándole, no sé, 5 o 10 veces más lo que sabían, porque no quedó nadie en la organización que pudiera hacer el trabajo que realizaba el ingeniero. Entonces, ahí las preguntas son varias. Primero, de los miles de ingenieros que se están pensionando, ¿cuáles son los que saben algo que debemos preservar? O sea, no se puede sentar uno a hacer la captura del conocimiento de miles de ingenieros. Entonces, ¿cuáles son los que conocen, cuyo nivel de conocimiento, conocen técnicas, que conocen algo que la organización debe preservar? Ya identificados, que no es fácil, cómo sentarse a capturar ese conocimiento de tal forma que la organización la conserve, no se pierda, y que otros puedan aprender de esa representación, ¿verdad? En muchos casos se dan situaciones interesantes. Por ejemplo, en el caso de los ingenieros de las plantas nucleares, se da el caso de ingenieros, por ejemplo, el caso de un ingeniero que decía, a la hora de tratar de sentarnos a entrevistar y construir los mapas en forma interactiva con él, no nos quería decir, ¿verdad? Él estaba muy reservado, contestaba, no nos decía mucho. O sea, él estaba bajo la premisa de que si nos contaba todo lo que sabía,
ya después no lo iba a contratar de consultor, ¿verdad? Que era muy natural, diciendo, bueno, estoy dándole todo lo que sé. En ese caso le dijimos, mire, a nosotros la gerencia, la dirección de la empresa nos pidió que capturáramos lo que usted sabe. Si lo que nosotros llevamos a llegar a decirle, mire, usted no sabe nada, nunca lo van a contratar de consultor, ¿verdad? Así es que comience a contarnos un poquito. Y ahí se soltó y comenzó. Entonces, parte del proceso de captura del conocimiento es poder crear una empatía con el experto. De lo primero que hacemos es la noche anterior salir y tomarnos unas cervezas con el experto. O sea, para que se dé cuenta de que nosotros lo que nos interesa es ayudarle, que estamos del lado de él, que queremos, verdaderamente estamos interesados, que no tenemos ninguna agenda oculta. Y ya ahí comenzamos a crear una relación que al día siguiente, cuando nos sentamos con una pantalla, un computador y comenzamos a construir un mapa con él, ya hay una relación más personal. Eso ayuda muchísimo. Segundo, hay que conocer el tema del experto. Conocer el tema implica estudiar a fondo con anterioridad lo que queremos para saber, porque lo que queremos saber, nosotros necesitamos, el ingeniero de conocimiento necesita determinar qué es expertise, de lo que nos dice, qué es conocimiento común y qué es verdaderamente conocimiento innovador, conocimiento tácito de esta persona. Entonces, por supuesto, hay que hacer un estudio, hay que comprender el tema. Sin embargo, no implica eso que el mapa va a ser el que construimos nosotros de lo que aprendimos, sino eso lo que nos permite hacer preguntas. Y lo más difícil es comenzar a conversar, porque en muchos de estos casos lo que queremos capturar es algo que ni siquiera el experto sabe, como el caso del radiólogo. Entonces hay que comenzar a buscarle en una entrevista, y lo que hacemos, comenzamos a construir un mapa conceptual en vivo con un proyector. Y el experto, inclusive sin saber lo que es un mapa, se involucra y comienza a participar de la construcción. A veces las preguntas que hay que hacerle son algo muy sencillo, que nos explique un término muy general, y cuando comienza en la explicación, el mismo experto se va profundizando y nos lleva a las partes en las cuales él es un experto. Un caso, algo que caracteriza a los expertos es cómo el experto ha resuelto los problemas serios, los problemas que se dan cada 5 o 10 años en una empresa, en una organización, cómo atacó ese problema y cómo lo pudo resolver. Y muchas veces es una buena forma de empezar, porque el hecho de poder haberse enfrentado a esos problemas durante una carrera, digamos, de 20, 30 años, es lo que ha dado mucho del conocimiento que le permite tomar las decisiones diarias, porque ha visto la situación de una situación problemática, mientras que la persona que acaba de empezar a trabajar en el campo, pues no ha tenido que enfrentarse a todas esas situaciones anormales, entonces no conoce esas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo se divulga el conocimiento una vez que ustedes hacen esa captura? Por ejemplo, el del médico el experto en radiólogo, si en un hospital quieren que otras personas requieran conocimiento de eso, ¿cuál es la manera de formar a los nuevos utilizando ese tipo de herramientas? Nosotros lo que hacemos es que hay varias formas. Una es representarlo mediante mapas conceptuales, ¿verdad? La representación de conocimiento que utilizamos es una herramienta gráfica que permite representar mediante conceptos relacionados, mediante frases de enlace, de una manera semántica muy sencilla, mediante afirmaciones o proposiciones, el conocimiento declarativo. Entonces, el mapa conceptual sirve para expresar ese conocimiento de una forma que cualquier persona lo puede entender. Ahora, se puede ir más allá. Por ejemplo, en el caso del radiólogo, lo que hicimos fue, al lado de los mapas conceptuales, hicimos un sistema tutorial en el cual la persona podía, a través de los mapas, con enlaces a videos del experto, con enlaces a documentos, con enlaces a diferentes recursos, aprender sobre el tema. Y después, por ejemplo, creamos un tutorial en el cual más bien un tutorial interactivo, un sistema en el cual se le presentaban, por ejemplo, imágenes al estudiante de medicina o al estudiante de radiología, y se le pedía que evaluara la imagen. Entonces, supuestamente ya el estudiante había estudiado, entonces hacía el diagnóstico. Si la persona hacía el diagnóstico equivocado o no entendía cómo hacer el diagnóstico, entonces hacíamos un enlace al mapa donde se explicaba la interpretación de esa imagen. Entonces el mapa se puede usar por sí solo como una manera de preservarlo y para aprender, o se le puede crear un sistema adjunto que le ayude a la persona a afinar lo que ha aprendido y al mismo tiempo le apunte al mapa hacia el lugar donde puede aprender sobre el tema. Una herramienta didáctica. Sí.
Hay otros casos, por ejemplo, hay casos en los cuales la captura de conocimiento es sumamente difícil. Les voy a dar una experiencia que tuvimos. Hay una agencia en Estados Unidos que ya no existe, porque se separó y forma parte de otra agencia que se llamaba el National Imaging and Mapping Agency, una agencia de esas secretas, que lo que hace es interpretación de imágenes de satélites. Lo que hace es interpretar imágenes de satélites, o hacía, ya la agencia no existe. Entonces, por ejemplo, tienen el caso de que podían tener un experto, un analista experto en interpretar imágenes de Afganistán, por ejemplo. Entonces pasa el tiempo, conoce todo sobre Afganistán, hasta el punto de que si ve un cambio y ve que hay un cambio en una instalación militar, desde una imagen de satélite podría determinar que ese es un cambio anormal, que es una situación anormal, porque esas no son las imágenes que normalmente ven. O sea, la persona se vuelve un experto en interpretar ese tipo de imágenes. Entonces imagínense que se da algo como la guerra con Afganistán, entonces ahora resulta que quieren decirle a 50 otros analistas, bueno, ahora ustedes van a trabajar con Afganistán, esos vienen de otros países, entonces no conocen la situación de Afganistán a fondo. Entonces, claro, la persona que es el experto en Afganistán es el que menos tiempo tiene de preparar a los otros, porque ahora le cayó todo esta mal de que es el que sabe Afganistán. Entonces, ¿cómo aprenden los otros cuando la persona que el experto no está disponible? Entonces se acercaron a nosotros y dijimos, bueno, ¿qué tal si capturamos ese conocimiento con anterioridad? De tal manera que cuando en una de esas situaciones se da un caso así, entonces ya ese conocimiento está capturado, entonces los analistas pueden ponerse al día. Sonaba razonable. Entonces, bueno, hagamos un proyecto de investigación, nosotros somos un grupo de investigación, somos académicos, ¿verdad? Entonces llegamos a una de estas agencias, una agencia que su edificio era totalmente oscuro, sin ventanas, uno de esos edificios de Washington en el cual uno pasa y no se imagina que eso sea allá adentro. Llega uno con una laptop, un software de mapas conceptuales, ¿verdad? Toca la puerta y le dice, bueno, aquí no entra ninguna laptop. Para empezar, ni entra ni sale ninguna laptop, no sale nada. Primer problema. Segundo, la disponibilidad del experto pues es clave. Y en esto hay dos aspectos. Entonces, en primer lugar, cuando una persona tiene un trabajo como este, ustedes imaginan, si usted trabaja como experto, trabaja como espía o algo así, toda su preparación, eso usted no le cuenta nada a nadie, ni a su mamá, ni a su esposa, ni a su perro. Usted no le dice a nadie de lo que usted hace, ¿verdad? Llega un académico, se sienta y ahora cuénteme todo. O sea, no le cuenta a uno nada. Entonces, el segundo problema es cómo hacer para que esa persona tenga la confianza y te tenga el permiso. Entonces, esa es la segunda razón por la cual el proyecto fue un fracaso. Las personas no nos decían nada. Tercer problema, regresamos a unas semanas después y preguntamos por el analista tal y nos dicen, no está. Y bueno, ¿cuándo podemos hablar con él? No le podemos decir. ¿Podemos hacer una cita? No. ¿Está vivo? No le podemos decir. ¿A dónde está? Olvídese. Entonces, ese es un caso extremo porque quiero volver al caso de la accesibilidad del experto. Es un caso extremo porque el experto simplemente nunca más lo volvimos a ver. No me pregunten qué pasó, no tengo la menor idea. En el caso de una organización sucede algo muy curioso. El expertise, el experto es una situación contextual. Uno es experto dentro de un ambiente, dentro de un contexto. Por ejemplo, en tu organización siempre está el experto, el experto en arreglar las máquinas o el que sabe PowerPoint. Y ese experto dentro de la organización de PowerPoint puede ser que dentro de Microsoft no llegaría a nada dentro de experto, ¿verdad? Porque entonces el contexto determina si una persona es el experto o no. Ese es el que sabe de eso. Pero dentro de toda organización siempre hay expertos de las diferentes áreas, pero si ustedes se imaginan, dentro de una organización, el experto es la persona que menos tiempo tiene para sentarse con alguien a contarle todo lo que es. Entonces llega uno a una organización y dice, bueno, yo quiero trabajar con un experto porque vamos a hacer un trabajo. Entonces le dice, tal y tal tiene tiempo. Bueno, si ese tiempo es el que tiene tiempo, ese no es el experto, ese no es el con el que quiere trabajar, porque si tiene tiempo, quiere decir que nadie lo está buscando, nadie le está preguntando nada y no tiene ningún trabajo interesante. Entonces, casi siempre que le pone a uno como experto es más bien el que está disponible, y ese no es el experto. Entonces, hay muchos niveles de captura de conocimiento. Una cosa es capturar el conocimiento, como hicimos antier con vos, en el cual hagamos un proyecto sobre el proyecto, un mapa sobre el proyecto Villa Costarricense, pero ese es un conocimiento que es bastante común dentro del equipo,
no es un conocimiento que es que hay una persona en el país que entiende ese tema y que solo la entiende y que no se la ha podido explicar a nada más. Esa es la parte que es muy difícil. Cuando es simplemente sentarse con alguien y hacer un mapa es mucho más fácil. Y esa persona que es la que es ese experto a nivel mundial, esas son las difíciles de acceder, las que no están disponibles, y las que dentro de la organización, las que no le prestan a uno para hacer la captura. ¿Y de dónde viene la demanda por ese tipo de conocimiento de una organización? Ese es el departamento de recursos humanos el que te contrata para hacer eso. ¿Dónde en la organización es que existe un proceso sistemático para captura de conocimiento y sistematizar ese conocimiento, ponerlo disponible al resto? ¿Existen departamentos en las empresas que se dedican a eso? ¿O de dónde viene la...? Ok, ahí es un punto muy interesante, porque aquí entramos ya en la parte de gestión del conocimiento. Entonces, hay muchas empresas que se han metido en gestión del conocimiento, pero a la hora de trabajar el conocimiento, verdaderamente no están trabajando el conocimiento. Gestión del conocimiento llegan y dicen, bueno, tenemos que capturar el conocimiento de la empresa. Y lo que hacen es que hacen un indexamiento de todos los documentos Word y todas las cosas, hagan un índice y un portal y dice, es el conocimiento de la empresa. Bueno, no, ¿verdad? Es la bodega. Esa es la bodega. Pocas empresas se han involucrado en el caso de capturar verdaderamente el conocimiento de los expertos, porque cuesta tiempo, cuesta dinero, y le quita el tiempo a los expertos que están dedicados a otra cosa. Entonces, la manera más fácil es definir como gestión de conocimiento todos estos otros esfuerzos de indexar los mensajes y cosas así, que en el fondo no está capturando el conocimiento más importante, que es el de los empleados. Entonces, muy pocas empresas lo están haciendo. Pero normalmente, ¿de dónde viene? Es que no se está dando en la mayoría de los casos, porque no lo están haciendo, porque no se han dado cuenta que... Es una parte de las funciones que las empresas han identificado como recursos. Y cuando lo han identificado, no le han dedicado los recursos. Ya hay algunas preguntas, entonces, podemos darle la palabra a todas para... La primera pregunta es de Francisco Víquez. Él nos pregunta cómo lograr que ese conocimiento se transfiera cada 4 años con los cambios de gobiernos. Ok, es una pregunta interesante. En primer lugar, ¿qué conocimiento quiere capturar? O sea, ¿quién dentro del gobierno tiene conocimiento que es importante capturar para preservarlo? No sé. Primero hay que identificar a las personas. Hay que identificar es un ministro, es un diputado, es el presidente. ¿Cuál conocimiento es el que se quiere capturar? Porque tampoco puede uno decir, capturar conocimiento no quiere decir, bueno, haga un informe de sus labores. No, ¿verdad? Eso no es. Entonces, no se puede hacer una captura, decir, bueno, cada 4 años vamos a identificar a 1000 personas y vamos a capturar el conocimiento, no. Está muy difícil. Por otro lado, sería interesante solo el proceso de identificar cuáles de los miembros del gobierno son expertos al nivel que queremos capturar conocimiento. Muchas veces lo que se da no tanto es conocimiento, sino es un poco de experiencia. ¿Okay? Ya aprendí a cómo lidiar con la Asamblea Legislativa y cómo pasar una ley. Bueno, ese es un tipo de conocimiento más que ni siquiera es persona del gobierno, hay muchas personas que saben cómo hacer eso. Ese es conocimiento, pero es un conocimiento más fácil de capturar. No es conocimiento de expertos, pero la pregunta es interesante porque me hace pensar quiénes son los expertos a los cuales le devuelvo la pregunta a él, cuáles son los expertos a los cuales le quisiéramos capturar el conocimiento y cómo los identificamos. Y ya identificados, ya entonces sí está todo el proceso de sentarse a capturar ese conocimiento, pero sería interesante pensar o que nos dijera cómo pensaría él que podríamos identificar a esos expertos. Ok, sobre eso mismo, Luis Bonilla pregunta si se pretende utilizar sistemas expertos para captar el conocimiento de los gobernantes, que si este es el punto. No, de hecho no estamos planteando la captura, un sistema experto de captura de conocimiento, no, eso no funciona. Como la trabajamos nosotros, la captura de conocimiento es un proceso tedioso, lento y personal entre un ingeniero de conocimiento y el experto. Es muy difícil, aunque sí se da, que el experto llegue a un punto en el cual pueda expresarlo de una forma clara, entonces otras personas lo puedan pasar.
Nuestra experiencia nos muestra que es imposible crear un procedimiento que lleve a la captura del conocimiento de un experto. Inclusive he visto muchos artículos científicos tratando de hacer eso, en el cual tratan de hacer un formato uniforme con una serie de expertos para capturar el conocimiento, y no funciona porque lo que hace que esa persona, ese experto, es que tiene un conocimiento, actúa un razonamiento que es diferente de todos los demás. Entonces no podemos llegar y saber qué preguntas hacerle con anterioridad, porque si ya supiéramos las preguntas ya sabríamos qué es lo que lo hace experto, y entonces sería mucho más fácil capturarlo. Es el hecho de que esos expertos no sabe comunicarlo y les cuesta comunicarlo, que hace que el proceso sea lento. Por eso es que cuando estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de los conocimientos de los verdaderamente expertos, los que de verdad están a un nivel muy superior a todos los demás. No es simplemente sentarse a capturar el conocimiento de un grupo grande. Déjeme dar otro ejemplo de captura de conocimiento que es interesante. La captura de conocimiento no solo sea experto, digamos, en radiólogos o la NASA. Hay artesanos que son expertos, ¿verdad? A nivel de artesanía. Hicimos un trabajo inicial con la reina de Tailandia porque el conocimiento de sus artesanos en lo que es textiles, en lo que es cocina y lo que son sus costumbres y sus ceremonias se está perdiendo, no tanto porque sea un conocimiento totalmente diferente al de los otros expertos, sino porque a la nueva generación no le interesa. Entonces la nueva generación va a McDonald's, entonces ya no le interesa todo el conocimiento de sus abuelos y todo. Esto inclusive lo hacemos a otro nivel, lo estamos haciendo a nivel de colegios y escuelas. Hay una escuela con la cual colaboramos, un grupo de escuelas con la cual colaboramos en Colombia, en que los estudiantes de secundaria están yendo a entrevistar a sus abuelos para capturar los remedios caseros. O sea, cuando tenía dolor de panza, ahora uno se toma una Alka-Seltzer, pero los abuelos le hacían una sopita de algo. Y fueron más allá, se fueron a entrevistar a los médicos brujos de las comunidades. Eso es otro nivel de captura de conocimiento que es interesante. Pero ahí lo que estamos tratando es preservar conocimiento que es muy valioso y que se podría perder, porque los médicos brujos pues sí conocen todas las plantas y todas las mezclas que podrían servir y eso lo están haciendo a nivel de colegio. ¿Sí? Sí. Tenemos también del mismo Luis Bonilla un comentario que dice: me parece lógico que muchas empresas no implementen esto, ya que siempre ha existido un miedo a los sistemas expertos, ya que al llegar a desarrollar sistemas expertos robustos en diversas áreas, dejarían de ser necesarios algunos puestos, por ejemplo, un médico. Sí, pero quiero dejar claro que nuestro objetivo no es creación de sistemas expertos, o sea, así empezamos, pero eso es nuestro experto. Eso no es nuestro objetivo. Yo no creo que lleguemos a un punto en que los sistemas expertos desplacen al médico, porque siempre hay una visión más holística de la medicina, hay una relación personal. De hecho, el que el médico conozca el historial familiar y conozca la familia hace una diferencia enorme en el diagnóstico. Hay sistemas expertos que ya están funcionando, hay sistemas de reglas que se utilizan, pero nuestro objetivo no es tanto capturar el conocimiento para desarrollo de sistemas expertos, es capturar el conocimiento para que no se pierda y para compartirlo. El hecho de que las empresas no lo hagan no es tanto por el miedo del reemplazo, sino por el costo, porque no saben cómo hacerlo, y en muchos casos porque ni siquiera están conscientes del efecto. Déjenme darles un ejemplo de un conocimiento que se pierde todo el tiempo y que las organizaciones no lo capturan. Todos nosotros en la universidad, por ejemplo, cuando estudiamos, tuvimos algún profesor que era un profesor excelente, ¿verdad? De esos que uno llegaba con ganas a la clase, el profesor se impartía unas... Es más, si uno se quedaba en el curso, se quedaba contento, porque bueno, no pude, pero me lo merecía. Mientras que habían otros que uno llegaba a dormir con el periódico atrás, ¿verdad? ¿Qué hace que esa persona sea un buen profesor? ¿Es solo porque se expresa bien? ¿Cuál es su metodología? ¿Qué es lo que lo hace un buen profesor? Resulta que en las universidades un profesor que se inicia nunca recibe el conocimiento de los buenos profesores. O sea, esas son experiencias que se pierden. Y a veces lo que hacemos es que los nuevos profesores les damos algunos cursos de, bueno, no hay que darle la espalda al estudiante y escribir la pizarra y alguien le da ahí un cursito. Pero ese es conocimiento, por ejemplo, dentro de las universidades que se pierde totalmente, no se captura. Tenemos otra pregunta de Francisco Víquez. Muy interesante la charla, dice. Sin embargo, me surge la duda sobre la diferencia entre mapas conceptuales y mapas mentales.
Ok, el mapa mental es una representación jerárquica de conceptos en el cual no se expresa de forma explícita la relación entre los conceptos. Entonces, cuando uno representa algo en un mapa mental, esa representación está incompleta porque no tiene una estructura que exprese la relación entre los dos conceptos. Nosotros construimos conocimiento, en nuestro conocimiento está organizado por una gran cantidad de conceptos, pero ese conocimiento está organizado cuando la relación entre los conceptos es clara, cuando entendemos cuál es la relación entre esos conceptos. Y esa relación entre conceptos, por ejemplo, se da mediante alguna palabra de enlace. Por ejemplo, si yo le pongo dos conceptos, yo le pongo Colombia y le pongo drogas, y en un mapa mental solo pongo una línea entre Colombia y drogas, y yo estoy esperando que la persona que lea ese mapa entienda la misma relación entre esos dos conceptos de la que yo estoy tratando de expresar. Sin embargo, cuando yo hago un mapa conceptual y digo, bueno, ¿cuál es la relación entre Colombia y drogas que yo quiero expresar? Para un extranjero, no un colombiano, posiblemente lo que pondría es que Colombia exporta o produce drogas. Sin embargo, para un colombiano, la relación que posiblemente quiere expresar entre esos dos conceptos es que Colombia ha sufrido enormemente a causa de las drogas. Entonces, dos conceptos con una línea que los une como un mapa mental no está expresando conocimiento, porque es una representación incompleta. En un mapa conceptual, al enlazar dos conceptos, hay que expresar esa relación entre los dos conceptos de una manera clara, creando una afirmación. Esas afirmaciones, esas proposiciones, dos conceptos con una relación explícita, es un reflejo de la manera en que tenemos interiorizado esa relación entre los conceptos, si la expresamos correctamente. Entonces, el mapa mental no sirve para representar conocimiento, sirve para una lluvia de ideas, sirve para hacer una jerarquía de conceptos, pero no podemos hacer un mapa mental en el cual expresamos el conocimiento de un experto de tal manera que una persona pueda, viendo ese mapa, pueda entender esa representación. Tal vez una última cosa, una de las razones por las cuales estamos tan interesados en estos conceptos en el Proyecto País es justamente porque el Proyecto País le hace una apuesta a una construcción de una visión de una manera participativa. Entonces hemos en todo momento hablado de la importancia de el conocimiento colectivo y de cómo podemos ir utilizando el material que hemos ido recibiendo, las ideas que hemos ido recibiendo y construyendo con esas ideas un concepto o una definición de una visión país que tenga una cierta lógica y coherencia interna. La herramienta de mapas conceptuales ha sido muy útil en estos días de trabajo. Hemos estado trabajando básicamente con los equipos técnicos en cada una de las áreas, ha venido elaborando el informe que vamos a estar presentando como informe de avance probablemente a inicios de noviembre, finales de octubre, y esta herramienta ayuda muchísimo a hacer el ejercicio interno en cada uno de los grupos para determinar la solidez, la cohesión, la coherencia interna de cada una de las áreas de trabajo y de las propuestas que se están elaborando, y estamos comenzando con esta herramienta que esperamos utilizar también como parte del arsenal de cosas de las cuales estamos tratando de hacernos para poder proyectar a la sociedad costarricense una visión más clara de lo que estamos elaborando y facilitar la transmisión del conocimiento, no solo la captura, sino también la explicación y la comunicación de ese conocimiento de una manera clara en los informes de avance que tenemos programados. Así es que, Alberto, muchísimas gracias por haber estado esta semana con nosotros trabajando, muchísimas gracias por el apoyo que nos has dado, y a las personas que han estado participando también, muchas gracias por su atención y su tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad, espero que haya sido de interés, y si alguno tiene pues algún interés en contactarme, ya sea mediante correo electrónico, la página web del instituto www.ihmc.us, pues ahí pueden encontrarme y pueden localizarme también pues en las redes sociales como Facebook o Google Plus o alguna de esas. Sí. Con gusto podría interactuar. Esteban, de hecho, lo va a poner también para efectos de que nos interesados en contactar. Muchísimas gracias. Gracias.